Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hay una imagen en internet del ángel del Señor, ustedes la pueden buscar en Google. Es un guerrero con su armadura, con unas alas muy amplias y está bajando en una luz rodeado como de unas sombras. El guerrero tiene una espada. Yo hace unos días, hace más o menos unas 2 semanas, tuve como una visión de esa imagen, pero donde estaba ese guerrero estaba Jesús abrazando como un bebé, cargando un bebé lleno de luz. Los estudiosos de la Biblia nos dicen que el ángel del Señor es un personaje que aparece en el Antiguo Testamento, es Cristo preencarnado, que se manifestó a su pueblo de Israel. Entonces estos dos aspectos del ángel del Señor están presentes en esta visión que yo tuve, en esta imagen, que es el guerrero poderoso y juez implacable con sus enemigos espirituales, pero también el Padre amoroso, cuidador, tierno, que es Jesús manifestado para nosotros, Dios manifestado para nosotros en Jesús. Esa imagen me hizo pensar en los lugares celestiales, algo acerca de lo que habla la Biblia. Entonces empecé a buscar en la palabra en dónde está esa expresión de los lugares celestiales. Quiero compartirles varios de esos pasajes en donde habla acerca de los lugares celestiales y lo que el Señor me habló, que creo que es importante para todos nosotros. El primer pasaje está en Efesios 1, versículos 3 al 4, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta bendición espiritual que Dios nos da en esos lugares celestiales es en Cristo. Es por lo que Cristo hizo por nosotros, que Él vivió santo y perfecto en nuestro lugar, venció la tentación, venció el mal, fue sacrificado por nuestros pecados, murió en nuestro lugar, murió y resucitó. Y Él está en esos lugares celestiales. Los lugares celestiales son lo que está más allá del firmamento de nuestra tierra, lo invisible, el reino de lo espiritual. Jesús está reinando desde los lugares espirituales sobre toda autoridad espiritual en el mundo y en el universo. Y Él nos da esas bendiciones espirituales en su nombre, si creemos en lo que Él hizo, en que Él es Dios y que Él dio su vida por nosotros y recibimos ese regalo de la salvación, del perdón de los pecados. Aquí hay otro pasaje que es Efesios 2, versículos 1 al 7, dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos ha dado esta vida espiritual que solo se recibe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo, en lo que Él es. Y en esos lugares celestiales Él está sentado. La imagen del estar sentado quiere decir que Él está en reposo, que está como un rey en su trono. Él tiene toda autoridad. Él no tiene por qué luchar más porque Él ya venció en la cruz. Él ya venció toda la guerra espiritual contra el mal al morir como sacrificio por quienes merecíamos morir por la eternidad. Pero nosotros, digamos, estamos en esos lugares celestiales en donde es la batalla espiritual, ahorita lo vamos a ver. Pero importante en este punto es ver que estamos sentados con Cristo. O sea que en esos lugares celestiales donde está la guerra espiritual, estamos en un lugar de autoridad en el nombre de Jesús, sobre las tinieblas, sobre el mal. Estamos en una posición de victoria junto con Cristo si hemos puesto nuestra confianza en Él. Otro pasaje es Efesios 6, del 10 al 18, donde se habla de la guerra espiritual. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este príncipe de la potestad del aire que habíamos referido antes es el enemigo de Dios, que es Satanás, el diablo, que como yo siempre explico, no es un señor con cachos y cola y un tridente y rojo, pero sí es un ser espiritual, era un ángel que se rebeló en contra de Dios, según nos muestra la Biblia. Él quiso ser Dios, cayó y se convirtió en el enemigo de Dios. Y él quiso engañar y de hecho engañó a la humanidad al principio de los tiempos, haciéndonos creer que podemos ser Dios, que podemos definir el bien y el mal como nos parece. Y esa es la raíz de todo el pecado que nos descarría y nos enfrenta a Dios como enemigos. Y no queremos reconocer que somos pecadores, sino creemos que estamos bien, que con hacer lo bueno, no hacer lo malo es suficiente. No es suficiente, porque estamos en rebeldía en contra de Dios. Y la consecuencia de eso es la muerte eterna. Pero Cristo pagó con su sangre y con su vida para recibir Él las consecuencias de nuestro pecado y darnos esa vida eterna. Ahora Él está sentado en esos lugares celestiales y en las regiones celestes, que es el lugar espiritual, está Satanás y sus demonios queriendo engañar, y de hecho engañan a la humanidad. Empezando por eso, por creer que todos estamos bien, que si no hacemos el mal y hacemos el bien vamos a estar bien, que somos solo seres de luz y que solo si nos amamos a unos a otros va a ser la solución de todo. Y eso no es verdad a la luz de la Biblia, porque somos rebeldes en contra de Dios, creemos que somos nuestros propios dioses. Solo Cristo pudo morir como castigo por nuestros pecados para darnos la libertad espiritual verdadera. Ahora en esa lucha espiritual, entonces Dios quiere y nos da las armas para poder vencer. ¿Cuáles son esas? Lo que Pablo habla de la armadura de Dios. Que estemos listos para pelear contra la mentira con la verdad. La verdad que es Jesús, la verdad de su palabra y la verdad de las cosas, objetiva. No opiniones subjetivas o diferentes versiones, sino la verdad, radical y esencial. Estar cubiertos, nuestro corazón, estar en paz por la justificación que solo Cristo nos da, al perdonar nuestros pecados y los de toda la humanidad para aquellos que se arrepienten y que rinden su vida a Él, que lo reconocen como Dios. También estar dispuestos a vivir y predicar el Evangelio, que hay un verdadero perdón para todos, por lo que Cristo hizo por nosotros, para podernos perdonar, recibir el perdón y perdonar a otros. Él murió por todas las víctimas y todos los victimarios, en el lugar de todos nosotros. También nos dice la palabra que tengamos el escudo de la fe para apagar esos dardos de fuego que son esos pensamientos de mal, de depresión, de angustia o aún de soberbia, de creer que somos seres de luz y que nos salvamos por nosotros mismos, sin la ayuda de Dios, sin la única posible intervención de Dios como sacrificio por nosotros. También nos dice que tomemos el yelmo de la salvación, o sea que nuestros pensamientos estén guardados por la verdad de la palabra de Dios y de Jesús, y que podamos vencer con la espada del Espíritu, que es la palabra, así como Jesús venció también la tentación. Cuando el tentador vino a engañarle, siempre dijo, escrito está, en la palabra de Dios. Y que oremos y perseveremos en esa voluntad de Dios. Él quiere que sometamos nuestra voluntad, es la única forma, a la voluntad de Dios para vencer el mal. Santiago 4:7 dice, por tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo, y Él huirá de ustedes, porque Cristo ya tiene toda autoridad sobre Él. Entonces Dios quiere que estemos afirmados en esta verdad de su palabra y estar en esos lugares celestiales donde Él ya nos tiene con autoridad, sentados, pero Él venció la guerra, pero tenemos que pelear cada batalla en oración y sometiendo nuestra voluntad al Padre, muriendo a nuestro propio yo, a nuestras preferencias, inquietudes, mezquindades y sirviéndolo a Él y a los demás por amor, empezando en nuestra familia. Entonces voy a hacer una oración corta para que esto sea verdad en nosotros, que si hemos recibido la gracia, el perdón de Dios a través de Jesús, podamos estar sentados en esos lugares espirituales y vencer en la oración y en el morir a nosotros mismos, en el servir a Dios y servir a los demás por amor, sacrificialmente como Cristo lo hizo, dando nuestra vida, entregando todo lo que somos para que el amor de Dios se manifieste, el amor de Cristo se manifieste a través de nosotros. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra. Te pido que tú la grabes en los corazones de quienes la están escuchando, que puedan llegar a rendir sus vidas por completo a ti, Jesús, y poder tener este perdón de Dios que solo tú puedes dar, para poder perdonar y para poder que tú estar en Cristo, que Cristo esté en sus corazones y se manifieste a las otras personas. Bendice el resto de este día, Señor, y que en esos lugares celestiales tengamos esa victoria que tú ya nos has dado si confiamos en ti, que peleemos la buena batalla de la fe, orando, sirviéndote a ti y a las personas en el nombre de Jesús.
Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga.